Parte B. Aquí vamos a ver lo que son los géneros literarios, el verso y la prosa, el texto periodístico, científico y didáctico. Género literario. Recordando, literatura, por definición, podemos decir que es el conjunto de la producción escrita de ficción desarrollada con una técnica propia y cuyo fin es la recreación. Son las tres partes que lleva la literatura. Dentro de la literatura que tenemos, o que es la más, lo más común, lo que empezó todo esto, tenemos lo que es el género literario, el género épico, en el cual, por ejemplo, en la Odisea, el libro de la Odisea que escribió Homero, el género épico maneja héroes, maneja guerras, maneja lo que son dioses y demás. Este es un género épico. También tenemos el género literario, que es el género dramático. En el género dramático, permítame tantito, ahí está. En el género dramático se hablan de drama, significación. Puede ser una tragedia o puede ser una comedia. Por ejemplo, la tragedia de Romeo y Julieta, ¿sí? En el cual, pues ambos mueren, ¿no? Y el género lírico, ¿sí? Son las poesías. Por ejemplo, Jaime Sabines, poeta chiapaneco, el recuento de poemas, ahí es un género lírico, en el cual se escriben poemas que no cuentan, no cuentan una historia, no cuentan algo en sí, sino el objetivo es mostrar sentimiento. Vamos a ver cada uno de estos géneros. El primero, el género épico. En el género épico predomina la narración de acontecimientos y situaciones hechos por un narrador que siempre trata de ser imparcial y objetivo, incluso cuando caracteriza a un personaje moralmente reprobable. Por ejemplo, en la epopeya es una narración en versos que relatan hechos bélicos y el protagonista es un héroe. Vimos ahí, por ejemplo, lo que es la Odisea, lo que es la Ilíada. Ahí siempre se relatan, por ejemplo, la guerra de Troya, ¿sí? Con el caballo de Troya y demás. ¿Okay? Esta es una epopeya. También tenemos dentro del género épico el cuento. El cuento es un escrito en prosa. Prosa está escrito así como está escrito esto, no lleva rima ni nada. Es un cuento escrito en prosa que narra brevemente una historia centrada en un solo asunto. Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja habla de lo que sucede con la Caperucita al momento de ir a ver a su abuelita. Son pocos personajes: Caperucita Roja, la abuelita, el lobo feroz y el leñador, ¿sí? Muy poquitos personajes y está centrada en un solo tema, ¿sí? Este es un cuento, generalmente son cortitos, pocos personajes y se trata de un solo tema. Y otro dentro del género épico es la novela. La novela es más larga que el cuento y tiene una gran cantidad de personajes en un macrocosmo. Por ejemplo, la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, en el cual escribe lo que ocurre en el pueblo Macondo, donde se fueron a fundarlo dos primos que se casaron, Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Entonces ellas se casan y tienen el temor de que su hijo nazca con una cola de marrano y se tienen que ir a fundar Macondo, se van con otras familias. Y entonces va a haber una mezcla y vamos a ver a Pilar, vamos a ver a los hijos de Arcadio Buendía, como José Arcadio Buendía Jr. y Aureliano Buendía, y estos van a tener otros hijos y va a aparecer Remedios la Bella, va a aparecer Melquiades, va a aparecer Rebeca, va a aparecer muchos personajes durante 100 años. Entonces es un macrocosmos con muchísimos personajes. Y eso es la novela. Contrario al cuento, el cuento es corto, con pocos personajes. Contrario a la epopeya te relata hechos bélicos, ¿sí? Y siempre va a haber un héroe, ¿ok? Ese es el género épico. Otro género literario es el género dramático. Drama significa en griego acción. La acción de un personaje que va encaminada a resolver su conflicto. Tiene acción y tensión, nudo, ¿sí? Y al final lo que es el desenlace, ¿sí? Es una pieza literaria hecha para ser representada en teatro, donde los personajes se comunican por medio de diálogos, ¿sí? El diálogo te va llevando, te va describiendo las cosas que van sucediendo a lo largo del drama, ¿no? El drama se divide en dos tipos, lo que es la tragedia.
La tragedia, el problema al que se enfrenta el protagonista es insuperable, su destino es adverso y el final de su existencia no puede ser otra que su destrucción física o moral. Va a terminar mal, ¿sí? Por ejemplo, William Shakespeare, que escribe teatro, uno de los grandes maestros del teatro, escribió Otelo, en el cual Otelo es un guerrero, bueno, es un general de la guerra, que llega a Venecia, se enamora de una chica, pero Otelo es morenito, es moro, ¿sí? Y ahí empieza lo que es el racismo, no quieren que se case con ella. Y le van a hacer diversas acciones para que le den celos a Otelo y al final él termina asesinando a su esposa y termina siendo destruido totalmente, muerto, ¿no? Entonces, esa es la tragedia. O, por ejemplo, el Romeo y Julieta, también de William Shakespeare, en el cual están dos familias, los Capuletos y los Montescos, ahí está Romeo y Julieta, cada uno de distintas familias y estas familias están peleadas, no quieren que se casen. Y entonces Julieta idea una forma de buscar estar juntos siempre y se va a tomar un narcótico que la va a adormecer, que va a parecer muerta. Entonces antes de una pelea Romeo se entera que Julieta ha muerto, aparentemente va hacia el convento, llega y la ve ahí dormida, totalmente muerta, según él, y entonces dice, no puedo vivir sin ti, y se clava un puñal, y se mata. Julieta cuando despierta ve a Romeo muerto, y entonces ahora sí toma veneno y se muere. Todo terminó mal. Esa es una tragedia. Y por ejemplo, dentro del género dramático también está lo que es la comedia. El género dramático se divide en tragedia y comedia. En la comedia, al contrario de la tragedia, la comedia, el conflicto al que se enfrenta el protagonista es pasajero y es más bien que se debe a un equívoco y la solución a dicho conflicto suele ser feliz y alegre. Por ejemplo, El médico a palos de Jean-Baptiste Poquelin Molière, ¿sí? El libro de Molière del médico a palos es uno de las obras de teatro de comicidad. Por ejemplo, ahí el protagonista, uno le cae mal al otro y entonces le dice, y hay un enfermo en una casa y le dicen, aquel es médico, solamente que siempre te va a negar que es médico, le tienes que dar unos palazos para que se acuerde que es médico. Y llega esta persona, oiga doctor, yo no soy doctor, denle el palazo, y le empiezan a pegar, ya, sí soy doctor. Es que no sé cómo curarlo. Y como no sabe cómo curarlo, denle palazo y le dan palazo. Total, al final, esta persona logra salvar a la persona enferma y se hizo médico a palos. Todo una comedia, ¿no? Entonces, estos son los géneros dramáticos, tragedia y comedia. El género lírico. El género lírico es el que mejor se presta para la comunicación de vivencias y estados de ánimo. En él no se relata nada, porque lo importante es la comunicación espiritual entre el autor y el lector por medio de la palabra evocadora y musical. La forma más común de este género es el poema lírico, ¿sí? Por ejemplo, Pablo Neruda y su libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y escribe, puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Y no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, etcétera. Entonces empieza a hacer una comunicación espiritual. Esos son los poemas, es el género lírico. ¿Okay? Género lírico, poemas. Género dramático, lo que es la tragedia y la comedia. Y el género épico, tenemos la epopeya, tenemos el cuento y la novela. ¿Okay? Bien, el verso y la rima. El verso es aquella composición literaria que lleva forzosamente rima y se compone generalmente de un renglón. Dos versos forman un pareado, tres versos forman un terceto, cuatro versos el cuarteto y así sucesivamente. Rima es la entonación parecida en las terminaciones de las últimas palabras de cada renglón o verso. Ejemplo, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Asómate a la ventana que quisiera platicarte. Entonces ahí, esta entonación que tenemos en la última sílaba, mañana, con ventana, con manzana, etcétera, riman. Y saludarte con platicarte
riman, arte, ¿ok? Entonces, este es un verso y esta es la rima, rosita con rosita y verdecito con verdecito, ¿ok? Entonces, esto se usa sobre todo en el poema lírico. La prosa. La prosa es cualquier escrito que se diferencia del verso porque no lleva rima. Se divide en 4 géneros. La prosa epistolar. Epístola significa carta, ¿sí? En la cuestión epistolar son todos aquellos escritos a manera de carta, ¿no? Querida tía, te escribo esta carta para comentarte que ya llegué a la ciudad, etc. Este es el género epistolar. El género didáctico es lo que está escrito en los libros educativos e instructivos, ¿sí? También tenemos el género histórico, es lo escrito en obras reales o imaginarias. Y el género oratorio, ¿sí? El género oratorio es lo escrito en discursos o arengas. Honorable Congreso de la Unión, mexicanos, tengo que presentar el informe de gobierno, ese sería oratorio, ¿no? Entonces, son los tipos de prosa. La prosa, así como lo ves, como está escrito esto que vemos en la diapositiva, está escrito en prosa, no lleva rima. Y sería prosa didáctica. ¿Por qué? Porque estamos educando. Bien. Si hay dudas, puedes anotarlos abajo. Siguiente. La composición literaria. La composición literaria se divide en lo que es la narración. ¿Sí? Déjame agarro. La narración, ¿sí? Te va a describir, es el texto que está escrito en prosa que relata hechos imaginarios o reales, ¿sí? Te va narrando. Generalmente en la narración te vas a dar cuenta porque va describiendo en forma imaginativa el autor las cosas que van sucediendo. Otro es la descripción. En la descripción es un texto que más allá de contar un suceso trata de enfocarse con los detalles físicos y emocionales. Va describiendo qué sucede con unas cosas, con un personaje o demás. Y esto es una descripción. Tenemos lo que es el diálogo. En el diálogo es un texto con intercambio de información entre dos o más personas. Lo puedes ver en las películas, los puedes ver en las obras de teatro. Por ejemplo, en las películas, el mismo diálogo te va diciendo, hey, me acaban de asaltar. ¿Quién te asaltó? Por allá se fue corriendo calles abajo. Ok, ahorita lo alcanzo en 5 minutos. El mismo diálogo te va diciendo todo, ¿sí? Todo lo que va sucediendo, ¿ok? ¿Sí? No es necesario un narrador. Y tenemos también lo que es la exposición. Es un texto de relato objetivo en donde no intervienen comentarios u opiniones del autor. Simplemente te va exponiendo un escrito o algo, ¿sí? Y tenemos lo que es la argumentación. En la argumentación intenta, mediante su punto de vista, convencer al lector con razonamientos lógicos y concisos. Te voy argumentando para explicarte el porqué de una situación o el porqué de algo, ¿sí? Eso es la argumentación, ¿sí? Son las composiciones literarias. El texto, descripción y retrato. El texto es un conjunto de enunciados. Ejemplo, lecciones, notas o cualquier escrito en libros, enciclopedias, revistas o periódicos. Y la descripción consiste en describir cómo es una cosa en sus partes o propiedades, ¿sí? Mientras que el retrato es la descripción que se hace de un ser humano. Ese es el retrato. Pero cuando se habla respecto a su vida, anexando las fechas de nacimiento y muerte, se le conoce como biografía. Entonces, el retrato es muy parecido a la biografía sin fechas, ¿sí? Sobre todo de nacimiento y muerte. Ya cuando agregas esto y agregas otras fechas de funciones, ya es una biografía. ¿Okay? La narración. La narración es contar un hecho o una serie de hechos. La narración puede ser real, verdadera o fantástica, falsa, imaginaria. Puedo estar narrando algo en forma imaginativa. Y la fábula es una composición literaria en la que generalmente los actores son animales, pero su contenido lleva un mensaje a los seres humanos que se conoce como la moraleja, ¿no? Uno de los fabulistas más famosos en la antigüedad fue el griego Esopo. La fábula de la liebre y la tortuga, de la hormiga y la cigarra, etcétera, ¿no? Son fábulas que nos indican, que nos van dando experiencias, ¿sí? Y esta experiencia es la moraleja, es el consejo, ¿no? El texto es positivo. El texto expositivo, por definición, es un texto cuya característica principal es presentar los hechos de manera objetiva. Objetiva, o sea, no va a haber opinión
del autor. No expresan la opinión, inclinación ni ideas del autor, ¿sí? Los textos expositivos son generalmente los siguientes: el texto periodístico, el texto científico y el texto didáctico, ¿sí? El que se usa en la enseñanza, ¿ok? El texto periodístico tiene como finalidad informar sobre los hechos o temas de interés general, ¿sí? El lenguaje que se escribe es sencillo para que pueda ser entendido por el público en general, y su objetivo fundamental es contar acontecimientos que se dio en torno a un hecho para informar a la población. El texto periodístico debe narrar los hechos de manera objetiva, veraz e imparcial, ¿sí? Sucedió un incendio en la avenida Oceanía a las 3 de la tarde, no hubo muertos, solamente pérdidas materiales, los bomberos tardaron 3 horas en apagar el incendio, lo que ocurrió, ¿sí? Dentro de estos textos periodísticos, los géneros periodísticos son la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Dentro de lo que es la noticia generalmente da una nota de qué sucedió, qué pasó, etcétera, ¿no? Refugiados o pedirán que se respeten los derechos animales, ¿no? La crónica te va describiendo en forma cronológica cómo va pasando los hechos a lo largo del tiempo de algo que sucedió. Por ejemplo, la crónica de fútbol, la crónica de un partido de fútbol, ¿no? En el cual a los 10 minutos Lionel Messi metió un gol desde fuera del área. Después hubo un penalti que cobró Lionel Messi y lo convirtió en gol al minuto 35. Después les metió un gol el Real Madrid, etcétera, ¿no? Te va diciendo todo. El reportaje es un escrito que realiza un periodista en el cual va a investigar, va a hacer un trabajo de investigación y va a exponer los puntos que encontró. Ese es un reportaje. La entrevista se realiza a una persona o figura pública en el cual son preguntas ya encaminadas para unas ciertas respuestas. Entonces, quieren escuchar la opinión de esta persona pública, ¿okay? Y esa es la entrevista. Estos son los géneros periodísticos. Ahora tenemos el texto científico. Es el texto cuyo fin es comunicar a especialistas de una disciplina sobre los avances obtenidos en recientes investigaciones. Usa un lenguaje especializado en el área de conocimiento al que va dirigido y ofrece evidencia exacta sobre los resultados que sustenta. Entonces, puede ser que te presenten una investigación sobre el COVID, ¿no? El COVID-19, se encontró una nueva cepa que la llamaron la cepa Delta, la cual ha mostrado ciertas resistencias y va a utilizar un lenguaje técnico que solamente va dirigido al personal médico que entiende. Encontraron una cepa que es resistente a los antibióticos C2432 y C2433 y están haciendo experimentos para hacer las pruebas biológicas, etcétera, ¿sí? Ese es el texto científico. Otro es el texto didáctico. El texto didáctico ocupa cuadros conceptuales y mapas mentales. Es un texto resumido y esquemático, contiene actividades de reforzamiento sobre los temas expuestos y procura ser ilustrativo. Este que tenemos ahí en la diapositiva, el que estamos viendo, sería un texto del tipo didáctico. ¿Por qué? Porque lo usamos para la enseñanza. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿No? Bien. El texto lírico. Son textos que tienen como característica fundamental presentar la realidad desde la perspectiva del autor. El autor expresa sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, emociones o vivencias de manera subjetiva, creativa e imaginativa. Entonces, ese lo vemos sobre todo en los poemas. Ese es el texto lírico. Bien, vamos a ver qué aprendimos. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Son los géneros literarios fundamentales: práctico y fácil, épico, lírico, dramático y didáctico, elegía, sátira y drama, gozo, dicha y alegría, elegía, sátira y drama. Sería el épico, lírico, dramático y didáctico, ¿sí? Siguiente. Composición literaria en prosa o en verso, alrededor de una pequeña anécdota que permite llegar a una conclusión moral o moraleja. Historieta, fábula, epopeya, cuento, tragedia. Evidentemente, cuando hay una conclusión moral, es una
fábula. 3. Relato breve de ficción narrativa que se halla generalmente compuesto en prosa. Historieta, fábula, epopeya, cuento, tragedia. Breve de ficción narrativa. Cuando es breve, lo más breve que tenemos es el cuento. ¿Sí? Siguiente. Género que expresa ideas, sentimientos propios de los personajes creados por él. Expresa ideas y sentimientos. ¿Sí? Y son personajes. Cuando hablamos de personajes, estamos hablando del género dramático. 5. En la noticia periodística predomina la función referencial, porque, acuérdense que la función referencial es la que es objetiva. Intenta polemizar, quiere llamar la atención, busca producir un efecto de objetividad, recurre al criterio del lector. Entonces es el inciso C. Busca producir un efecto de objetividad. La referencial simplemente da informe. 6. ¿Cuál es el efecto en el siguiente eslogan? Que el siguiente eslogan pretende inducir en la sociedad. Dice, somos el número 1. Diferenciar marcas, comunicar ventajas, crear mucha confianza en la marca, cambiar la actitud del consumidor. Evidentemente, lo que busca es que estamos usando una función del tipo apelativa, y la apelativa siempre busca que el receptor realice algo. Entonces, está buscando cambiar la actitud del consumidor a comprar a la marca. ¿Sí? ¿Sale? 7. El discurso cuya función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer es discurso narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. Si busca presentar ideas y convencerte, entonces para que te convenzan te deben de dar argumentos. Es del tipo argumentativo. 8. El discurso cuyo principal objetivo es informar, incluyendo comentarios aclarativos, incorporando explicaciones y utilizando títulos y subtítulos, etc., es narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. Incluye comentarios, o sea, va exponiendo, es del tipo expositivo. Siguiente. El discurso que incluye el relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal es narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. Incluye el relato de acontecimientos, ¿sí?, que se desarrollan en un lugar a lo largo de un espacio temporal. Entonces estamos hablando del narrativo. Siguiente. El discurso que tiene por finalidad representar el aspecto de algo o alguien, explicando sus características, va a ser el descriptivo. ¿Okay? Dudas, preguntas, si hay dudas, anótalas en los comentarios. 11. Escoja la secuencia de los fragmentos que muestren mayor orden y lógica y elegancia. Los seres vivientes se enfrentan a la lucha por la subsistencia cada día. Algunas especies lo hacen conjuntando esfuerzo. El hombre podría hacerlo también, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Ok. Entonces, podríamos decir cada día, que sería el 1. Desde el amanecer hasta la puesta del sol sería el 2. ¿Sí? Los seres vivientes se enfrentan a la lucha por la subsistencia, sería el 3. ¿Sí? Algunas especies lo hacen conjuntando esfuerzos. Este sería el 4. El hombre podría hacerlo también, y este podría ser el 5, y suena bien. Entonces busco uno que tenga el 2 primero. El 2, aquí está el 2. Y luego veo que pusieron el 5. ¿Sí? Entonces, cada día, 5. Sí, aquí está, este sería el 2. El segundo sería el 5. Luego sería el 1, 3. Aquí está el 3, 1. Luego sería el 3, que fue la cuarta posición, 4. Y luego seguiría el 4, ¿no?
queda en la posición 5. Y ya tenemos el orden. ¿Ok? Entonces la respuesta sería el inciso B. Siguiente. Señale la opción que describe mejor el orden de las siguientes frases. Con voz metálica, cuando abre la señora, de parte de quién contesta ella, de sintetizador computarizado, vengo de Marte, tocan la puerta, se encuentra un marciano, ¿qué dice? Muy bien. Lo primero podría ser que toquen la puerta. 1. Tocan la puerta. ¿Sí? Entonces un 4. ¿Hay otro 4? No. Luego seguiría, por ejemplo, el 3. Cuando abre la señora, ok, toca la puerta, cuando abre la señora, ¿sí? Se encuentra un marciano que dice 6. 6. Con una voz metálica, el 1. De sintetizador computarizado, el 7. 2. Vengo de Marte, 2. ¿Y de parte de quién? Contesta ella, el 5. Entonces, la orden lógico sería el inciso B. ¿Dudas, preguntas? Ya vieron que no es tan difícil lo que ven en el examen para que lo contesten. Bien, muchachos, vamos a dejarla hasta allí y con esto se termina la clase de español.